le hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, temblás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupí trampió a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral. ¡Qué estupidez! Buenas noches. Hoy hemos pensado intentar en nuestro programa, en Proyecto Empresario, salir un poquito afuera de los enfoques puntuales que a veces hacemos sobre la situación y la coyuntura general, para tratar de ver un poco desde afuera, desde una visión más global, desde la idea de la cultura nacional, podemos dar un marco a las discusiones permanentes para tratar de construir o de crear un pensamiento o recrear que tenga que ver con las realidades y las necesidades de nuestra nación. Y digo que para aquellos que la palabra nación o nacional les suena antigua, aunque sea con el criterio de decir cómo hacemos mejor nuestro vecindario. Hemos preparado unas escenas de la película de Gandhi que quiero que vean para centrarnos en el tema de la cultura y la defensa de las cuestiones nacionales. Nos acompaña Enrique Herz, un hombre de la cultura, un pensador de la realidad nacional, con quien vamos a comentar lo que vemos a continuación y un poco más. Something worse is happening. When Gandhiji and I were growing up, women wove their own clothes. But now there are millions who have no work, because those who can buy all they need from England. I say with Gandhiji, there is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness. My message to you is the message I have given to your brothers everywhere. To gain independence, we must prove worthy of it. There must be Hindu-Muslim unity always. Second, no Indian must be treated as the English treat us. We must remove untouchability from our hearts and from our lives. Third, we must defy the British. Not with violence that will inflame their will, but with a firmness that will open their eyes. English factories make the cloth. That makes our poverty.
all those who wish to make the English see, bring me the cloth from Manchester and Leeds that you wear today, and we will light a fire that will be seen in Delhi and in London. And if, like me, you are left with only one piece of homespun, wear it with dignity. Bueno, Enrique, Gandhi invocaba toda la cultura de la India, toda la tradición, y les decía, en la unión, este desafío a los británicos, quememos las telas que vienen de Manchester, que destruyen nuestro empleo. Ahí hay una identidad nacional y había un mensaje en favor de la producción nacional. Sabemos que el mundo ha cambiado y que hay muchas cosas diferentes, pero el dato central que me parece que recorre la sociedad argentina es la dificultad de decir qué somos, a dónde vamos, qué queremos. Eso es cierto. En realidad lo que nos planteaba Gandhi en el momento de su demanda era una demanda de independencia. Una demanda en la época que buscaba realmente sentar las bases de un desarrollo auténtico en su propia sociedad, convulsionada por los conflictos raciales y intrarreligiosos. Era la respuesta a un modo de producción dependiente. Se identificaba la razón de ser nacional con un modo de producción casi de carácter antropológico, donde la producción de los telares caracterizaba las formas posibles de adquirir los bienes para la sociedad. Esto hoy se traduce en otros términos, en la proyección de la civilización, para decirlo de alguna manera. Las épocas tienen un contenido de voluntad de verdad. En su tiempo, una voluntad de verdad fue la búsqueda de la libertad, en otros tiempos de la liberación, para decirlo en términos generales, que conllevaba el sentido de la afirmación del Estado-Nación, en contra de los colonialismos, en contra del imperialismo. Vinieron después las demandas de voluntad de verdad colectiva, la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es la voluntad de verdad de hoy? La voluntad de verdad de hoy apunta al siglo que está listo a aparecer entre nosotros. Es la voluntad de verdad, es el bienestar. Porque la libertad y los derechos humanos ya están primero conquistados en gran parte, y donde no están conquistados por lo menos está internalizada la voluntad y la posibilidad de alcanzarlo. Esa voluntad de verdad del bienestar tiene que estar sustentada fundamentalmente en un principio general de identificación colectiva, en una idea nacional, en una voluntad de ser colectiva, pero que va a tener que ver mucho también con la caracterización de la producción económica que nos inserte en este fenómeno del momento, que es el fenómeno de la globalización, que tiende a extenderse en el tiempo sin que podamos medirlo de manera absoluta. Y desde tu posición de hombre de la visión de la cultura, ¿por qué sentimos tan desvalorizado cuando hablamos de lo nacional? ¿Por qué parece una cuestión pasada de moda, una cuestión antigua, que no tiene cabida el sentido de lo nacional en este mundo globalizado? Esto es lo que se a mi modo de ver personal, esto no tiene que ver tanto con las incidencias o las influencias de los procesos que se vienen desarrollando en el planeta, sino que tiene que ver con las debilidades de los sectores dirigentes argentinos. Las condiciones que caracterizan la economía argentina de hoy no es el resultado de una fantasía o una imaginación espontánea que apareció en un momento dado de un proceso electoral o popular tan fuerte como es el advenimiento del mandato del doctor Menem. La idea de desconcentrar, de fragmentar la capacidad nacional de producción, sobre la idea de las industrias básicas, etc., viene siendo demolida desde fácilmente de la década del 70, destruyendo la concepción del planeamiento, destruyendo las estructuras básicas de nuestra industria, descapitalizando la posibilidad del desarrollo de los sectores medios, poco menos que sometiendo a una suerte de imperialismo de la economía sobre el quehacer de la vida cotidiana. Incluso el discurso económico vino a ser preponderante sobre los valores de la cultura, sobre los valores generales del ser.
Todo esto hace que haya un inmediatismo en la búsqueda de la solución de los problemas cotidianos. Hay algo que se puede llamar el yaísmo, todo lo queremos ya, aquí y ahora. Entonces, al no producirse en el escenario actitudes o comportamientos de ejemplaridad, se va produciendo una fragmentación y un desinterés sobre la voluntad de la convivencia colectiva. Bueno, Enrique, se nos acaba el tiempo de este bloque. Yo lamento mucho que hayamos podido arreglar tan poco tiempo pero esperamos construir en este espacio, en nuestro programa, toda una continuidad para descifrar estos códigos de la cultura y tratar de ver si podemos inducir un pensamiento nacional nuevo o recuperar el viejo pensamiento nacional. Te agradezco mucho y te esperamos. Yo agradezco especialmente, es muy importante y generosa esta invitación. Si puedo serles útil en el futuro, lo vamos a hacer. No, te demandamos tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, temblar por dentro. Todo el cuento, todo es vil, en el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, devoró de atrás hasta el riñón. Bueno, empezamos con Gandhi en su reclamo en defensa de la producción nacional y las expresiones de Enrique Herz sobre cuál es el eje de la construcción de una cultura nacional y todo lo que está perdido. Estamos acá con el doctor Lindenboy, y Héctor Valle, para seguir indagando sobre el tema del empleo. Creo que empezamos con Gandhi para decir hay caminos que son caminos no convencionales por el cual se reclama la capacidad del trabajo y del empleo. ¿Cómo ve el empleo en Argentina hoy, que es el drama nacional? Yo creo que hay que empezar diciendo que las cifras, para hablar del empleo hay que hablar de cifras por empezar. Deseablemente hay que hablar de la gente que está representada por esas cifras. Las cifras recientes hablan de una situación menos complicada que la que teníamos hasta hace no mucho tiempo atrás, lo que ciertamente no creo yo que signifique que esté resuelto el problema. Solamente mencionar el hecho de que hay alrededor de 2 millones de personas que no tienen empleo y alrededor de una cifra próxima a esa que tienen dificultades relativamente importantes. Ya sola esa mención habla de un problema delicado, con más, diría yo, un par de acotaciones. La información de la que uno está hablando es la última encuesta del Instituto de Estadística y Censos, que fue hecha exactamente, inmediatamente antes de dos cosas relevantes: las elecciones y este fenómeno que está recorriendo buena parte del mundo, llamado crisis bursátil o como se la llame, que probablemente no haya terminado sus impactos, inclusive en nuestra economía. Y digo primero lo de las elecciones porque es, por decirlo así, imaginable que haya habido acción estatal particular para tratar de atender lo que la sociedad reclamaba fuertemente en las elecciones. Ambas cosas ocurrieron inmediatamente después, lo cual, según mi punto de vista, puede significar que algunas de las bonanzas que parecen mostrar estas cifras no tengan perdurabilidad. Ahora, si vos tomás, además de los 1.700.000 desocupados y otros tantos subocupados, los casi 400.000 puestos de trabajo creados en los planes temporarios, te dan una magnitud de personas que están con un nivel remunerativo notablemente bajo que afecta sensiblemente al mercado, ¿no? Ahora, ¿vos cómo evalúas o cómo evalúan tu cátedra en la facultad
este tema de el empleo temporario, o los empleos basura, o el empleo a tiempo parcial, ¿qué significa en términos de calidad laboral y qué significa como ingrediente? ¿En qué medida las estadísticas no tenían que reflejar más diferenciadamente todos los problemas, ¿no? Sí, sin duda apuntás a cosas importantes y que creo yo que no tienen una respuesta todavía suficientemente clara. Empezando por lo último, sin duda que las estadísticas de que dispone el país no está habilitada para dar cuenta de estas nuevas particularidades que tiene el mercado de trabajo. Estos así llamados, reiteradamente llamados empleo basura, no hay mecanismos específicos que habiliten para su captación. Por otro lado, el primero de los puntos que creo sin duda que es igual o más importante, que es el tema del ingreso. Yo creo que hay un vínculo de ida y vuelta. Si uno habla del mercado de trabajo, está hablando, como solemos decir en economía, está hablando de precios y de cantidades. En este caso las cantidades, con el debido respeto por la gente, es la gente. Y los precios es la remuneración. Y no hay ninguna duda que si han habido varios años consecutivos de fuertes dificultades en el mercado de trabajo que hicieron que la demanda de personas para trabajar se haya menguado, eso tiene que haber influido fuertemente en el nivel de ingresos por el cual se retribuía. Con lo cual, esto a su vez, a mi juicio, es posible que haya influido también en la recuperación de la propia demanda, porque el nivel de los salarios no ha variado con estos nuevos puestos de trabajo que en el año se han creado. No sé si apunté a lo que... Está hablando de un salario promedio de 200 pesos para los puestos temporarios que creó el gobierno. Ese salario implica una baja en el canal de las remuneraciones. Si nada menos que 400.000 personas están ganando 200.000 pesos, el promedio tiene que aplastar. Ya tan fuertemente, y eso tiene que ver con la posibilidad de desempeño del consumo en el plazo próximo. Ahora, sin embargo, no sé si tengo medio minuto. Sí. Yo creo que de todas maneras habría que hacer un esfuerzo para distinguir un par de cosas. A mí me parece que si efectivamente ha habido un esfuerzo del ámbito estatal de tal envergadura para atemperar la grave situación del mercado de trabajo, creo que en sí mismo eso no debe ser criticado por nadie, me parece a mí. Lo que sí uno puede predecir es que por definición son puestos, para mí con comillas, de trabajo, no solo por el ingreso, sino por la transitoriedad. Y esa transitoriedad, en la medida en que no pueda ser mantenida por un problema financiero o por decisión política o por lo que fuere, no va a poder menos que hacer reaparecer el problema con intensidad, seguramente a plazo no muy largo. Yo ahora quiero poner un punto en el debate. La mejora en la eficiencia en la economía se ve en el sector rural, en el sector industrial, etcétera. La incorporación del maquinismo trae como consecuencia desplazamiento del empleo. Las actividades agrícolas, por ejemplo, cuando se modernizan, maquinaria nueva, etcétera, etcétera, desplazan, que podrían ser ocupados en otras actividades si hay un crecimiento fuerte y sostenido, que es lo que en la Argentina no se verifica por distintas razones, y además estamos con estos condicionamientos externos muy fuertes. Digo, sabemos la endeble situación del empleo. ¿Cuál sería el camino posible para decir dónde se restringe, sin perjudicar la competitividad externa ni de la interna de lo que viene importado? ¿Dónde podríamos restringir una parte de ese avance, retardarlo? ¿Es válido para mantener cierto nivel de empleo? Yo en la formulación estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo he sostenido en más de una ocasión con poco éxito. Me han dicho cosas no reproducibles. De todas maneras, creo que lamentablemente cuando uno recibe este interrogante debe ser totalmente franco y decir, hay respuestas que no se pueden dar fuera de contexto. Entonces, cuando los funcionarios que tienen a cargo la política o la política económica insisten en sostener que en realidad todas las cosas derivan de lo que ese misterioso mercado defina, no hay lugar para la respuesta. Precisamente por definición porque es el mercado y no ninguna acción definida, concertada, planeada
desde ningún ámbito estatal. Si de lo que se tratase es de empezar a discutir, digo, a nivel de la sociedad, de los partidos políticos, de los técnicos, etcétera, seguramente habrá algunos puntos de acuerdo para identificar áreas sectoriales o tipos particulares de empresas, las más grandes, las más chicas, las del medio, las que fueren, pero creo que esa respuesta fundamentalmente no creo que tenga posibilidad de ser generada en un contexto donde se nos dice, en realidad no hay nada para hacer. Todo va a ser resultado de lo que acontezca naturalmente, sea lo que fuere que signifique naturalmente. Pero hablando de acontecimientos naturales, para hacer crecer el empleo un punto hace falta por lo menos 1,5 puntos o 2 de crecimiento del producto. Si el año que viene la economía no va a crecer más allá de un 4%, vamos a tener el año que viene un crecimiento del empleo en torno al 1,5 o 2%, que no solamente no compensa, empieza a corregir la situación acumulada, sino que vuelve a agravarla. O sea, vamos a tener un empleo que va a crecer como la población, o poco menos, y por lo tanto va a seguir habiendo un crecimiento en la masa de personas desocupadas. ¿En qué medidas, al mismo tiempo una restricción fiscal fuerte, porque tenemos un pacto con el Fondo Monetario encima, va a ser posible seguir quedando empleos por parte del gobierno? O sea, ahí aparece un tema de que la libertad de mercado lleva a este punto de crisis, ¿no? Sí, yo lamentablemente soy pesimista en ese sentido. Creo que efectivamente la información que yo tengo es que el presupuesto de este año va a ser sustancialmente mayor que el formalmente previsto y el nivel de endeudamiento mucho mayor. Dudo que eso pueda perdurar el año 98 con las dificultades del ritmo de crecimiento, etcétera. El año 97 es muy difícil de evaluar en términos de la relación entre creación de empleo y producto, porque pareciera que ambos crecieron aproximadamente al mismo ritmo. Creo que hay que revisar más las cifras, ponerlas en contexto. Lo que da el último año está lejos de parecerse a lo que fue el conjunto de los 7 años, y tiendo yo más a pensar que lo que va a continuar es la tendencia promedio de los 7 años, que va a ser al menos atemperar fuertemente el aumento. No, yo te decía porque si yo a los empleos creados le resto los de los planes oficiales, bueno, estoy en la elasticidad tradicional. Esa es la razón por la cual en una nota reciente yo predigo y lamento que el nivel de empleo no va a bajar de los 2.200.000 en la primera onda del año que viene. Bueno, les agradezco mucho, estamos cerrando el programa. Dejo planteada el tema, porque yo creo que hay que instalar la discusión de qué punto se puede generar alguna reserva que genere y que cree más empleo. Para cerrar este programa y antes de desearle la feliz Navidad, quiero señalar 2 cosas muy rápidamente. Una, esta crisis generada por el tema privatización de aeropuertos. Realmente creo que estamos yendo al escándalo, y creo que debería parar el gobierno y mandar una ley al Congreso y demorar la privatización, porque si no el resultado va a ser que si se anula la privatización o si se demora, el Estado en algún punto va a tener un lucro cesante extraordinario que pagar, además de las condiciones de crisis que significan en el escenario internacional el riesgo país si esta discusión no se aclara. Y el otro punto final es la carta de Marilena Wolf a la gente de la CARPA. Creo que es una carta desesperada, porque ve que los resultados no se obtienen. Y yo creo que este es otro tema muy fuerte, y que quizás en este tema ha habido una falta de involucramiento general de la población en el tema de educación, que es un tema demasiado complejo y demasiado grande. Finalmente, estamos terminando el programa. Feliz Navidad, y espero que en el próximo programa podamos continuar discutiendo estos problemas que hacen a la historia política y económica nacional, lo que estamos construyendo en estos días, tan lleno de problemas y tan lleno de agujeros. Todo es cuento, todo es vil, en el corso a contramano un grupí, trampio a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor
te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total... Política y economía en vivo. La primera y única señal interactiva de análisis político y económico para comunicarse vía... Este es un tema que cobra gran fuerza a partir de la década del 90 como consecuencia de las transformaciones que van produciéndose en casi todas las sociedades del mundo frente a este fenómeno que se lo conoce como la globalización, donde ocurren acontecimientos en el cual el Estado, en muchos casos, no en todos los territorios ni en todos los continentes, el Estado comienza a dejar de cumplir algunas funciones, sobre todo en el ámbito de los servicios, deja que los particulares, solos o con el Estado, realicen esas coberturas. El Estado esencialmente tiene que cumplir algunas que no puede delegar, y esas políticas de lo que es un Estado necesario han cambiado, están cambiando, y nosotros quisiéramos hoy hacer una pequeña reflexión sobre cómo se están aplicando las políticas sociales en la Argentina. Por eso hemos invitado al licenciado Javier Lindenboim, para que, es un investigador del CONICET, para que con su conocimiento y su experiencia nos pueda decir realmente las políticas sociales en la Argentina constituyen un aspecto de nuestra realidad que van mejorando, están igual, reciben apoyo interno, externo. ¿Dónde estamos, licenciado? Esta es interesantísima. Yo creo que para identificar el punto en el que estamos, valdría la pena recordar qué argumentación, qué conceptualización se desarrolló, especialmente a comienzos de la década pasada, en buena medida como correlato de la necesidad de argumentar ante la sociedad respecto de las transformaciones que estaban por producirse. En ese momento, uno de los puntos básicos que se sostuvo, y me parece importante tenerlo en presente ahora, es que el Estado debía dejar de hacer una cantidad de cosas que no le competían y concentrarse en las que sí le eran propias. Y en eso estaba indudablemente no solo la justicia y la seguridad, elementos indivisibles e imprescindibles para cualquier sociedad, sino aspectos como la protección de la salud, la formación en materia educativa, el cuidado de los ancianos. Digo esto porque si esto uno lo toma como una verdad, y no hay por qué dudarlo de ello, debiéramos haber encontrado al término de la década un énfasis particularmente significativo puesto aquí. Sin embargo, no es ese el caso, con independencia de los apoyos que en mayor o menor medida desde el exterior y los esfuerzos que la sociedad argentina ha hecho a través del modo en que se asignó el presupuesto, hubieron. Doy un ejemplo. Cuando se reforma el sistema previsional en 1994, se planteaba que era un modo de resolver el problema. Más allá de los avatares políticos y de las afirmaciones de una camiseta de un color o de otro, hoy parece ser que estuviéramos en un contexto en el que, con independencia de lo que se decidió en 1994, hoy hay que tomar medidas que deben ser pagadas por los, comillas, beneficiarios del sistema de previsión. Por ejemplo, estirar la edad jubilatoria, por ejemplo, eliminar total o parcialmente la prestación básica universal. Son elementos esenciales del funcionamiento del Estado en cuanto a sus responsabilidades indelegables. Usted sabe que yo cada vez que escucho hablar de este tema me pregunto, atrás de este punto, que nada más le quiero dedicar un minuto más porque millones de personas quieren saber esto, ¿usted cree que hay una especie de perversidad, avidez? ¿Qué hay